Continuamos con el tema de hidrocarburos alifáticos, acíclicos, insaturados o no saturados sustituidos. Entre paréntesis, alquenos sustituidos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando en una cadena alquílica con dobles ligaduras tenemos sustituyentes alquilos, ramificaciones o sustituciones? ¿Por dónde empezamos a numerar la cadena? ¿Cuáles son las reglas que tenemos que tomar en cuenta? Hasta el tema de hidrocarburos alifáticos, acíclicos, saturados, que son los alcanos, la primera regla de oro es numerar y encontrar la cadena más larga de átomos de carbono. ¿De acuerdo? Eso es para los alcanos. Sin embargo, pasa una situación especial en los hidrocarburos insaturados, llámense alquenos y llámense alquinos. Cuando hay la presencia de dobles ligaduras, como en este caso, entonces la regla de oro de encontrar la cadena más larga pasa a segundo término, porque la numeración de la cadena debe de abarcar todas las insaturaciones, aunque no sea la cadena más larga. Entonces hay que poner especial atención en esta condicionante. Numerar la cadena de átomos de carbono de tal manera que abarque todas las insaturaciones, todas las dobles ligaduras, aunque no sea la cadena más larga. Entonces tenemos el primer ejemplo. Tal vez podríamos decir que la cadena más larga fuera de alguna manera lineal, tal vez lineal o tal vez para arriba hacia la derecha. Sin embargo, de esa manera no estamos abarcando las insaturaciones. Cuando hablo de abarcar las insaturaciones en la numeración de una cadena, significa que dentro de la numeración tiene que abarcar el carbono donde empieza el doble enlace y donde termina el doble enlace. No solo suponiendo que yo numerara aquí 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 4 no estoy abarcando el doble enlace completo, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que eso está incorrecto. Entonces la numeración debe de abarcar todos los dobles enlaces. Entonces ya vemos que nuestra numeración no sería lineal. Entonces, ¿por dónde tenemos que numerar la cadena? O la podemos empezar por arriba, no es una opción, porque a la hora que empiezo por arriba dejaría este carbono del doble enlace fuera. Entonces la única opción que tengo es empezar por la izquierda hacia abajo o de abajo hacia la izquierda. Entonces, carbono número 1, aquel que contenga el doble enlace, que le quede el índice más bajo posible, el localizador más bajo posible. Por lo tanto, este es carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la cual estamos empezando por abajo, para que al doble enlace le quede el índice más bajo, que si empezamos por el lado izquierdo le quedaría en el carbono número 2. ¿De acuerdo? En base a eso ya vemos que tenemos dos tipos de sustituyentes. Esto sería un isopropilo, acuérdense que los nombres de los radicales terminan en O, y esto sería un isobutilo, ¿de acuerdo? 4 átomos de carbono. Entonces, ¿cuál se escribe primero? Entonces vamos a poner 2 isobutil, 3 isopropil, 3 isopropil. Vamos a poner los localizadores de los dobles enlaces. Carbono 1, donde empieza, esto es bien importante de que quede claro, es el carbono, el número de átomo de carbono donde empieza el doble enlace. Carbono 1 y carbono 3, ¿sí? Fíjense lo que sucede aquí. En este caso, a mí ya se me está acabando el espacio en el pizarrón. Pongo un guión y termino de escribir la nomenclatura en el renglón de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a poner? Estoy hablando que es una cadena de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, en un alcano sería un pentano. Pero como estoy hablando de hidrocarburos insaturados alquenos, entonces el ano cambia por el eno. Entonces sería un penteno. Sin embargo, resulta que tenemos dos dobles enlaces. Dentro del material teórico que ya les envié, ahí dice
que debemos de usar un prefijo al final de la terminación, antes del final de la terminación, para indicar el número de veces que se está repitiendo el doble enlace o cuántos dobles enlaces hay en mi molécula. Por lo tanto, entonces aquí voy a poner que esto se trata de un pentadieno. Fíjense, este di significa que tengo dos dobles enlaces. Entonces, la raíz de mi compuesto va a ser penta, que me dice que es de 5 átomos de carbono, di, que me está indicando que son dos dobles enlaces, y la terminación eno, que estoy hablando, que es un alqueno. ¿De acuerdo? Si tuviera, ¿cuáles son las terminaciones para los hidrocarburos en 4 átomos de carbono? Butadieno, si en el caso que sean dos. Pentadieno, hexadieno, heptadieno, octadieno, nonadieno, decadieno, undecadieno, pongan atención en esto, dodecadieno, ¿sí? Y si es uno solo, entonces estamos hablando de un penteno, de un octeno, de un noneno, de un deceno. Fíjense cómo se dice de 10 cuando tiene un solo doble enlace, un deceno si tiene un doble enlace y es una cadena de 11, doceno cuando estamos hablando de una cadena de 12 con un doble enlace y de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Que ya serían cadenas más largas que no vamos a estar manejando. Entonces, este sería la nomenclatura con respecto a este compuesto. Entonces, fíjense aquí la importancia también de los radicales iso, pero primero es la B y después es la P. Por eso primero fue el isobutil y después el isopropil. Nos dirigimos al segundo problema, al segundo ejercicio. Fíjense cuáles son los dobles enlaces. Eso es lo que tenemos que tener presente para numerar nuestra cadena. ¿Cómo podemos abarcar todos los dobles enlaces? Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Puedo empezar por abajo y para la derecha, o puedo empezar para la derecha y me voy para abajo. No puedo empezar por arriba, porque el momento que empiezo por arriba, este fin del doble enlace quedaría fuera de mi cadena principal, lo cual es incorrecto. No puedo empezar por este lado. ¿Por qué? Porque el momento que digo que este es el carbono 2, estoy dejando fuera el fin del doble enlace. Entonces, las opciones que tengo o es por la derecha o es por abajo. Y de nuevo está sencillo, porque si empezamos por la derecha hasta en el carbono 1, 2, hasta en el carbono 3, tengo mi primer doble enlace. En cambio, en mi carbono 1 tengo el primer doble enlace adicional que tengo la primera ramificación. Entonces, la numeración va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Ubicamos cuáles son las ramificaciones que tenemos, cuáles son los sustituyentes que tenemos. En el carbono 2 tengo un metil, en el 3 tengo un etilo, en el 4 tengo un terbutilo, en el 5 tengo dos metilos, en el 6 tengo un sec-butilo. Por lo tanto, ¿por dónde empezamos a escribir? Por el etilo. Ponemos 3-etil. Hay quienes acostumbran en esta clase de ejercicios a hacer una lista, ya sea en la parte superior, en la parte derecha del ejercicio, una lista con todo el nombre de todos los radicales para ir visualizando cuál es la letra inicial de cada radical. Entonces ponemos 3-etil, después del etil, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los metiles para poner luego el sec-butil y el terbutil. Entonces vamos a poner 2, que es el primer metil. En el 5 tenemos 2 metil, por eso lo pongo 5,5 y ya no tenemos más metilos, por lo tanto pongo el nombre del radical, que no se me olvide el prefijo multiplicador. Como son 3, voy a poner trimetil. Acuérdense también que la letra inicial del prefijo multiplicador no tiene nada que ver con la inicial del radical. ¿De acuerdo? Entonces es trimetil, después vamos a poner el sec-butil, que es en el 6, sec-butil, guión 4-terbutil, tert-butil,
ya no me alcanza el espacio, pongo un guión. Siempre que no puedo terminar mi nomenclatura por cuestión de espacio, pongo un guión y continúo en el renglón de abajo. Ya terminé de poner todos mis radicales, por lo tanto, continuamos con los localizadores de los dobles enlaces. 1,3, acuérdense que son los carbonos iniciales del doble enlace, y 6. ¿De acuerdo? Estamos hablando que es una cadena de 9, por lo tanto esto va a ser nona tri. ¿Por qué el tri? Por los tres dobles enlaces, perdón, nona tri, y la terminación del hidrocarburo, que es un alqueno, nonatrieno. Entonces todo esto es el nombre de mi cadena, de mi cadena hidrocarbonada.